Bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:02, arranca La Máquina de Pensar hoy lunes 5 de febrero, en una semana que, bueno, viene surtida. Vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar también de la edición de los libros. El jueves vamos a estar con dos editoras, Estefanía Canalda y Susana Liano, y con la escritora Natalia Mardero, para hablar de la edición de un libro, pero desde el punto de vista, digamos, anglosajón, lo que es editar un libro, que es prácticamente un trabajo de un oficio, por lo menos de co-creación con el escritor. Conversaremos con Natalia Mardero, pero para estar desde los dos lados del mostrador. El viernes vamos a estar con Carlos María Domínguez sobre su última novela, que es sobre la vida de Arturo Despuey. Arturo Despuey es una persona no tan conocida, un intelectual no tan conocido, pero fue un gran intelectual uruguayo que marcó a fuego la crítica de cine. Por ejemplo, en Uruguay fue el fundador prácticamente de la crítica de cine. Pero hoy vamos a arrancar La Máquina de Pensar dándole la bienvenida. Vamos a hablar de un libro que se llama El Verde Más Secreto. Vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Campodónico, al escritor Miguel Ángel Campodónico. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Andas bien? Bien, bien. La última vez que estuviste aquí conversamos de Armonía Sommer, ¿no? Exactamente. Una semana, ¿no? Dedicada a Armonía Sommer, ¿no? Justamente, sí. Una especie de necesidad que parece que la gente cree que yo soy un especialista en armonía. En realidad, bueno, he leído su obra, pero más que nada fue por la amistad de Armonía, que la gente me llama para alguna nota. Y sí, fue la última vez que estuve aquí, porque tú le habías dedicado, creo que 4 días o 5 días a Armonía Sommer. Sí, toda la semana. Estuvimos hablando toda la semana de Armonía Sommer, claro. Que no era la primera vez, creo que era la segunda vez. Y hay que decir también que algo que me comentaba Miguel fuera de micrófonos, que hace un año y pico hubo un congreso, un encuentro sobre Armonía Sommer en Chile, lo cual me llama la atención, porque Armonía Sommer tiene un gran impacto en Argentina, en Buenos Aires, donde se ha reeditado su obra, cosa que aquí en Uruguay falta reeditar la obra de Armonía. No entiendo por qué. Hace poco estuve hablando con otro editor de nuevo, no conocía la leyenda esa que hay, que todos le tienen miedo, pero le dije que sí, que hay que editar a Armonía. Respecto a la leyenda, yo creo que incluso en tu propio programa ya hablé de eso. El editor que quiera editarla, que la edite, no hay ningún problema, absolutamente ninguno. Y bueno, lo de Santiago de Chile fue en el 2015, mediados, era un año y medio, organizado por la Universidad Católica de Chile. Al frente de eso estuvieron Fernando Moreno, que es un chileno que estaba en la Universidad de Poitiers, justamente donde Nacho Pereira y yo, donde Nacho Pereira y yo donamos los papeles, y él organizó junto a su compañera, que es una profesora de la universidad, Macarena Aresco, y fue una cosa muy interesante, porque ahí pude comprobar una vez más el interés que despierta Armonía en el exterior. Es impresionante, porque uno, con lo que acabas de decir tú, ¿no? La obra acá, por ejemplo, no se reedita, es prácticamente ya una especie de figura olvidado casi, pero en el exterior, yo cada vez que estoy con gente del exterior, no solamente chilenos, de todos lados, Argentina, lo decías tú recién, demuestran un interés por su obra que me parece extraordinario. Y además gente que no la conoció, ¿no? Que únicamente conoció sus textos. Claro. Que esto es lo más extraordinario. Claro. Porque, por ejemplo, la que tú nombraste hoy, no sé si estábamos al aire. Cristina de Almagro. De Córdoba. Ella empezó a interesarse en Armonía Sommer a partir de la lectura de su libro. Nunca la vio. Nunca la vio. Y ahora está considerada una de las grandes especialistas, está muy dedicada a eso. Ella vio, yo todavía tenía en mi casa los papeles. Ella vino a casa varias veces, fotocopió los papeles, pudo con eso armar ese libro al que tú te referís, en el que hay temas sobre todo, que no habían sido tratados antes, que se vinculan más bien con toda la otra actividad de Armonía, que era la docencia, pero sobre todo los libros que había publicado sobre adolescentes. Como pedagogía, sí. Pero más que nada, pero adolescentes delincuentes, los adolescentes en la literatura, etcétera. Es decir, toda una zona de armonía en la que fue también fue muy a fondo, como todo, a lo que ella tocaba. Y bueno, Cristina de Almagro pudo, no solamente eso, tenía una novela inédita, que era en Poitiers, de la cual yo había publicado, nosotros en Maldoror habíamos publicado algún fragmento, porque la novela no es buena. La propia novela, la propia Armonía había puesto un papel
que decía prohibido publicar. Ah. Y yo cometí la herejía de publicar algún fragmento con el visto bueno de Carlos Pellegrino y de Elisa Bloch de Bear, de publicar algún fragmento, porque me pareció que esos fragmentos eran impresionantes. Pero bueno, como te digo, a partir de eso fue que Cristina de Almagro armó ese libro que, bueno, lo presentó en Montevideo. Está publicado en Montevideo. Sí. Está publicado en Montevideo. Es un libro, sí, me lo pasó. Yo lo tengo con actas y con artículos. Por la Biblioteca Nacional. Sí, exactamente. Y hay un detalle con Armonía Sommer que le agrega un símbolo más de extrañeza a lo que es la figura de Armonía Sommer, es que todos sus papeles están escaneados, digitalizados en la Universidad de Poitiers, se pueden acceder, pero están en Francia, están hechos todos a través de la Universidad de Poitiers, lo cual... Pero cualquiera, y siempre digo lo mismo, cualquiera que quiera ver los papeles los puede ver. Sí. Es mejor que tengan... Bueno, pero ya ese sería otro tema al que ya me he referido varias veces. No quiero entrar de nuevo porque seguramente van a criticarme otra vez, y más que nada van a criticar Armonía. Los papeles están en Poitiers, la mitad los tenía Nacho Pereira, la otra mitad los tenía yo. Se hizo un acto allá especial para recibir los papeles, en el marco de un congreso que era el Bestiario Latinoamericano, por el cual yo había sido invitado para leer algún texto mío. Y bueno, en esa oportunidad se aprovechó para donar eso. Pero los papeles, insisto, están al alcance de todos. Hay que publicar la Armonía Sommer porque realmente dentro de esa tradición que es los raros en el Uruguay, ella, digamos, a nivel narrativo es impresionante, digamos, es una figura única, hizo un trayecto, una carretera en la cual está ella sola. Es una rara, es una de las sorprendente, raras. Es muy integra sorprendente. esa categoría de los famosos, entre comillas, raros, y por eso a mí me parece que es lo que realmente interesa en su literatura y en la literatura de otros, ¿no? Obviamente los editores saben que si editaran a Armonía Sommer no van a vender 5. No va a ser masivo, Claro. masivo, de acuerdo. Pero hay mucha gente que, digamos, la conoce de nombre, pero no ha accedido. Bueno, a mí me pasó algo muy, lo voy a comentar, después pasamos a hablar del Verde Más Secreto, pero hubo un cuento de ella que me impresionó tanto que lo copié, lo pasé a computadora, lo copié, que es el derrumbamiento, ¿no? Bueno, sí. Pero lo copié como una forma de leerlo de nuevo, y realmente es impresionante, ¿no? Eso fue lo primero que escribió. Y fue lo primero que escribió en el año 48. Claro, no fue lo primero que publicó, sino lo primero que escribió. ¿Te das cuenta cómo empezó? Sí, no, es sorprendente. La pobre maestrita, dulce y amable. No, es muy sorprendente. Es un cuento forneriano, así de fuerza forneriana. Y lo comentaba allá en Buenos Aires a unos amigos, solamente contando el argumento, y todo el mundo quedaba con los ojos como plato, ¿no? O sea, no pueden creer ese argumento. Pero bueno, en fin, hay que publicarla. Armonía Sommer. Vos lo mencionaste ahora que cuando publicaron en Maldoror, mencionaste a Elisa Bloch de Bear y a Carlos Pellegrino. De Carlos Pellegrino queremos hablar porque El Verde Más Secreto es el libro que se editó el año pasado póstumamente. Carlos Pellegrino fue ingeniero agrónomo, fue paisajista, fue fundador de esa disciplina en Uruguay, fue docente, escritor, ensayista, músico, activo gestor cultural, egresó de la Facultad de Agronomía, fue profesor de parques y jardines en la facultad, estaba en el departamento forestal, yo también estuve ahí, y en la Facultad de Agronomía lo veía, y también estuvo en Ciencias de la Comunicación, en Estética del Sonido, y es alguien que obtuvo el doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Pablo. En fin, es alguien que aparte era músico de música contemporánea, de música experimental, alguien polifacético, ¿no? Realmente polifacético, o con una vocación renacentista, si se quiere, ¿no? Yo alguna vez, lo dije también ya, alguna vez discutí con él, porque en principio me parecía en aquella época que él debía haberse centrado más en una de las actividades, ¿no? Pero después quizá no, después me di cuenta que quizá en aquel momento estaba equivocado yo, porque efectivamente él no era más que lo que demostraba ser, interesado en todo y en todo entraba y llegaba al fondo de las cosas. No era imposible pensar a Carlos dedicado, por ejemplo, únicamente al paisajismo o a la escritura. Sí, era imposible. Porque así como era en su actividad, digamos, artística, literaria, docente, etcétera, etcétera,
lo era en la vida cotidiana. Sí. Hablar con él era pasar de un tema a otro con una rapidez insólita, ¿no? Yo me pasaba que cuando estábamos en la Facultad de Agronomía me lo encontré en un pasillo y yo me enroscaba, me ponía a hablar mucho, un poco más, quizás como hablo mucho, y él me miraba y me decía, no, yo te estoy escuchando, pero como tengo pensamiento lateral estoy pensando otras cosas. y estaba mirando a otras personas que iban pasando, ¿no? O sea, y realmente seguía el hilo de lo que yo le estaba diciendo, pero realmente estaba escuchando. Muchas veces le tuve que decir, ¿me estás escuchando? Sí. Porque él parecía que se había ido. Pero no se había ido. Bueno, por eso su personalidad era esa. Y además yo creo que realmente en todas las actividades en las que puso el ojo dejó marca, no pasaba, no sobrevolaba las cosas, ¿no? Y aparte yo me imagino, digamos, ese reparo que le hacías vos, porque tiene que ver que en la época en que lo hacía, digamos, no estaba de moda o políticamente correcto como es ahora lo transdisciplinar, ¿no? Lo interdisciplinario no estaba de moda, sino que al contrario, era la especialización, la idea de, en un país serio como Uruguay, le dedicas a una cosa y si no sos un todólogo, vas a estar haciendo otras cosas. Hay muchos todólogos, hay muchos todólogos. No, y una de las cosas que también le tengo que agradecer, obviamente, siempre agradecía a Carlos haber conocido a Lisa Bloch de Bear, y es por lo que acabas de decir. Lisa introdujo acá temas y autores que en la época no eran absolutamente conocidos, estaban apenas, conocidos sus nombres de oídas, como se dice, pero justamente por eso ese grupito que logramos formar en algún momento Lisa, Carlos y yo, fue una de las cosas más positivas de mi vida cultural, de lo que tiene que ver con la cultura en el Uruguay, ¿no? Como fue conocer a Armonía o fue conocer al Hebrero, pero realmente no sé si fue por eso, no sé si porque este grupito era un grupito que era totalmente independiente. Digo grupito a propósito, porque éramos 3 y nada más que 3. No sé si fue por eso, digo, que Carlos de algún modo no fue tenido en cuenta como debió ser, ¿no? Yo creo que en el Uruguay hay me parece que en el Uruguay hay una deuda con la obra de Carlos. No solo con la obra, sino con todo lo que él dejó en la docencia, por ejemplo, ¿no? Los alumnos lo adoran, yo lo digo por ahí en el prólogo, he tenido charlas con alumnos que me hablaron siempre maravillosamente de acuerdo, de su aspecto docente. De acuerdo. Es impresionante. Y después citó, el paisajismo, tú hablaste de eso. Él viajaba periódicamente a Brasil, a San Pablo, para lograr ese doctorado. Incluso tenía un apartamentito allá que yo conocí, había alquilado allá un apartamento. Hizo un gran esfuerzo para obtener eso. Al mismo tiempo todo lo demás, ¿no? La música, la poesía. Tiene una pequeña novela, una novela publicada también, que nadie recuerda, que se llama Y-O-D. En fin, hay muchas cosas. Y también él, por ejemplo, me comentaba sus relaciones con filósofos, ¿no? Sí, claro. Que estuvo en Italia, me acuerdo que me decía que iba a la casa de, ahora no me acuerdo, de Bátimo era, ¿no? De Bátimo, de Gianni Bátimo. Sí, que yo me quedaba con los ojos también como platos. Este hombre va a la casa de Gianni Bátimo, vamos a ver si lo traemos, no sé cuánto. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que se... Porque él ejercía un poder de seducción, claro, como dijo alguna vez Pasteur. Pasteur, el francés, el científico, ¿verdad? Que la casualidad favorece a los espíritus preparados. Algunos no se dan cuenta que la casualidad se está produciendo. Y Carlos provocaba la casualidad. Y así como yo llegué a ser amigo de él y estar bastante en el trayecto que hicimos los dos, y llegué a otros lugares, fue todo obra de la casualidad, pero la casualidad entendida en ese sentido, ¿no? No es la bolilla que cayó del bolillero simplemente y no dejó efectos. Claro. No, lo de Carlos era una cosa que yo insisto me parece que, pero si me voy a seguir con este tema, entraría en otros, que es lo mismo de siempre, que es el olvido de determinadas figuras en el Uruguay. Y no ahora porque murió, porque es muy fácil después de muerto empezar a hablar de alguien, ¿no? Sino durante la vida. Hay que decir un detalle, esto que decís de la casualidad, me interesa porque tiene que ver también con Carlos Pellegrino, que no solamente, cultivaba o estaba atento a esa casualidad, sino que de alguna forma había una especie de estado poético donde él estaba tratando de hilvanar y asociar muchos niveles, muchas disciplinas. Poesía que lindaba con la filosofía, con la ciencia. Sí. Era
una red muy imbrincada, ¿no? Después vamos a verlo, digo, porque saqué de YouTube 2 minutos donde él está hablando de la zona costera de Paysandú, viajó allá por la intendencia hace unos años y junto con un grupo, y él está hablando de la costa, del paisaje, y alguien podría decir, esto está hablando a nivel filosófico, poético, porque está diciendo, por ejemplo, que lo importante de la costa de Paysandú es que se vea la otra costa, por ejemplo, o que sea circular, en fin. Pero a la vuelta te voy a hacer escuchar un breve fragmento que mantuvimos una charla en su momento con Carlos Pellegrino en torno, fue una semana que se le dedicamos a Lautremont, y obviamente como él fue director de Maldoror durante más de 16 números, lo entrevistamos a Carlos Pellegrino. Pero a la vuelta, amigos, vamos a escucharlo. Ahora estamos hablando con Miguel Ángel Campodónico sobre este libro llamado El verde más secreto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Mi punto de vista puede ser insignificante, si es mi punto de vista, pero yo quisiera hablar más que de mi punto de vista de algo que me parece que tiene que ver con lo que podría más bien enunciarse como ¿cuál es la vigencia de un autor semejante? No sé si puedo hablar sobre eso, pero digo, si tiene sentido que yo, porque por más que tú me anunciaste como el director, sí es cierto, da la casualidad que sí, que soy el director hace más de 16 números en una revista que se llama Maldoror, a partir de la intención que generó esa revista de publicación, que fue de Paul Fleury y Lucien Mercier, acompañados de una corte, o cohorte con H en el medio, no corte, porque corte es algo casi peyorativo, ¿no? Una cohorte de intelectuales de la generación del 45, entre los que muy próximos estuvieron José Pedro Díaz y Amanda Berenguer desde el principio, pero que también estuvo cantidad de otra gente, incluso Benedetti, porque Benedetti era un animador de varias revistas, pero estaba de una manera, quizás, no digo lateral, pero no central, en Maldoror, en el inicio, en el surgimiento. Y ellos consideraron, yo creo que eso lo recibí, o sea, que puedo atestiguar de eso del propio Paul Fleury, el verdadero fundador de las revistas, ¿no? Que a mí me parece que fue muy feliz el pensar, primero, que Lautremont era, aparte de su origen y de esa relación, que hay que resaltar que un cuarto de la población de Montevideo, en la época del sitio sangriento con el que Rosas rodeó la ciudad de Montevideo, que nació él en ese sitio, que tiene que haber una revista que de alguna manera testimonia algo muy entrañable de la relación de un país con otro, pero también de las peripecias a través de la lengua, que es la patria verdadera. Del poeta. Sí, pero un poeta que además de otras cosas, transformó definitivamente otros horizontes, no solo el literario. O sea que de alguna manera, por un lado, se ha visto y se ha subrayado mucho en él a una persona revulsiva, un texto, como para decirlo en francés, qui dégoûte, que desagrada, que choca, que molesta. Pero todas las cosas originales y realmente creativas molestan, porque nos arrancan de lo que esperábamos encontrar y nos muestran otra. Pero dejemos eso. Pero digo, para volver, porque yo tengo esa cosa que Del Bono llama el pensamiento lateral, pero vuelvo, si me tienen paciencia. Quiero decir, una revista tiene que testimoniar esa especie de desgarramiento, gracias que encontré esa palabra, por el cual surge esta obra, y surge como una intención que luego Emil Rodríguez Monegal, para mí de manera muy feliz, y con Leila Perón Moisés, trataron de ilustrar cuando escribieron ese libro, Maldoror Austral. O sea, ese adolescente de ojos rasgados y aparentemente melancólico y taciturno, que se paseaba largamente por la Rambla, que nació en un sitio donde se degollaba a la gente de manera habitual. Entonces me parece que lo que hay que resaltar, sin para nada subestimar lo que el ambiente y la circunstancia, porque siempre en los autores parece que hay alguna forma de explicar, y la creación es inexplicable cuando surge como una emergencia inaudita. Eso es lo que a mí me parece. Es inaudito escribir esos cantos. Es casi imposible imaginárselos, por decir así, pero luego que están, entonces nos precipitamos a leer. ¿Hubieran tenido el mismo impacto si hubiera sido escrito en español?
Bueno, eso es una pregunta imposible la que me haces. No pueden ser escritos en otra lengua que la que fueron escritos. Nada de lo que es escrito de una manera puede ser escrito de otra. Eso Haroldo de Campos y los más grandes y los únicos traductores de verdad que son reales, de la poesía como Octavio Paz, etcétera, han dicho bien claramente, y Benjamin, ¿no?, que si se traduce literalmente sería traducir lo inesencial. Lo esencial de un texto poético es imposible, por eso que hay que transcrear. Solo otro poeta puede transcrear. Estaba haciendo alusión al hecho de lo que dice fundamental, me parece que dice Mir, de la influencia del Tratado de Retórica de Hermosilla sobre la posibilidad de que un texto en francés tuviera la peculiaridad que tiene el texto desde el punto de vista del grano, de la textura, de cómo escribir en francés de esa manera, y de ciertas cosas que la crítica notó, la crítica francesa, como barbarismos, como bueno, entonces giros, en eso Emir, yo no sé si estoy hablando demasiado, Emir dice algo que me parece maravilloso. No es porque yo quiera ensalzar a Emir, pero me parece muy brillante. Lo que dice Emir es esto: es improbable que la foto que se encontró en un granero en Tarbes, que pertenecía a Georges Dazet, y que es un amigo de él de infancia y de adolescencia en Tarbes, sea la foto de Lautréamont. Ha sido un tema muy llevado y traído, pero que en el fondo es insignificante. Bueno, no tenemos una foto, tenemos supuestas ilustraciones hechas por pintores. Pero lo que sí es indudable es que él, de su puño y letra, en una Ilíada, dice, yo lo tengo esa ilustración, ese reproducido en facsímil, dice que je suis aujourd'hui propriétaire du traité de rhétorique de mes moteurs. Evidentemente no se refiere, el mismo autor no es Homero, sino es Hermosilla, que tradujo a la Ilíada, y que se pasó toda la vida, escribió 2 libros sobre la Ilíada, y no solo la traducción, sino además cómo estudiarla, etc. Entonces eso influyó muchísimo. Entonces está lo que me llama el hilo de agua del barroco. Yo personalmente creo que buena parte de muchas cosas, bueno, hay cosas que se deben atribuir a su interés por lo científico. Es una prosa que te está muy imbuida de la calidad de lo científico y de la condición de un texto. La prosa de Maldoror. De Maldoror, exacto, porque o sea, yo quiero transmitir algo, si es posible, y es, para crear algo absolutamente inaudito como texto hasta ese momento, Lautréamont es primero que nada un ser absolutamente humilde, porque humilde en el sentido de que primero estudia muchísimo, y en eso la palabra plagio yo la retomaría para decir hasta qué punto estudió los clásicos. Y también el pasaje que subrayaba Emir por el barroco español no es menor. Entonces quiere decir que la lengua francesa en él va a ser una lengua teñida, más que de sangre del sitio, de otra clase de humores, que tienen que ver con la institución literaria, pero internacional, digamos, como una especie de cosmos, en el que está también la literatura española, y quizás la literatura española en el momento no es porque se llame el siglo de oro, en que tenía como unos espejismos absolutos y un brillo increíble. Esa mezcla alquímica que hace él produce una especie de catálisis y surge un texto en el que se subraya mucho esa especie de cosa que incluso algunos autores han señalado como que Maldoror vendría de luz, sí, pero aurora maldita, como luz maldita, y se ha relacionado con la bestia en el sentido del demonio, y con el apocalipsis, que eso me parece... Lisa Bloch habla de mar de horror también en un momento. Sí, puede ser, bueno, fenómeno. Bueno, este era Carlos Pellegrino, lo estábamos entrevistando en su momento, hablábamos de Los Cantos de Maldoror, que es la gran obra de el conde de Lautréamont, de Isidore Ducas, poeta franco-uruguayo que de alguna forma generó, no solamente en Francia, ¿no? Es un gran poeta, sino como una vez yo entrevisté a Gleye Geravide y me dijo, ahí empezó todo. Me dijo hablando de eso. Lo escuchamos a Carlos Pellegrino y lo que podíamos ver era ese discurso que él tiene, que para mí es bastante claro, hay que concentrarse, pero que tiene muchos paréntesis. Él va abriendo un paréntesis y va cubriendo otro paréntesis dentro. Escuchándolo, ¿no? Creo que se escuchaba bastante mal, ¿no? Sí, bastante mal, no, bajo. Sí, bastante bajo. Algunas cosas las perdí.
pero escuchándolo quedan claras varias de las características de él, de las que estuvimos hablando. Él dice de sí mismo que tiene pensamiento lateral y pide disculpas porque está hablando demasiado y después continúa. Y cree que dice, si me tienen paciencia yo me voy, pero vuelvo. Exactamente, dice, ¿no? exactamente. Y bueno, cuando habla de la revista, claro, otra de las discusiones que en algún momento yo tuve con él, porque yo pensaba que una revista debía tener una continuidad, por lo menos un número al año, pero esta revista, sobre todo a partir de la última época, se convirtió en una revista muy cara desde el punto de vista de la edición, ¿no? Que fue posible justamente gracias a Carlos poder publicar cada número, y se demoraba mucho por eso, porque bueno, él se encargaba de encontrar quienes financiaran mal, bien o mejor la edición. Fíjate que en cada número se incluían reproducciones de artistas uruguayos. Yo puedo mencionar ahora, hacía rápidamente Vuelo de Pájaro, a Bate Gasore, Gamarra, Clarel Neme, Dinetto, bueno, muchos más. Eso, además, con un trabajo de diseño formidable de Fernando Álvarez Cosi, con un papel exacto, perfecto, bueno, todo aquello que suponía una revista muy cara. Y Lisa y yo no estábamos en condiciones de salir a buscar gente que pusiera el dinero, pero Carlos sí, porque Carlos, entre tantas otras cosas que tenía eso también. Él me lo contaba y la revista Maldoror, que era una revista enorme, salía prácticamente financiada por las universidades de Estados Unidos, que él había logrado, que me lo contó, por lo menos eso me lo contaba a mí, ¿no? Que me decía como que sí. Él tenía mucha fantasía, imaginación, ya lo sabemos todos. Lo cierto es que una idea de Lisa que yo comparto totalmente es ver si pudiéramos editar un nuevo número, el último, realmente el último, en su homenaje, y incluyendo parte de todas sus obras de distintas actividades, ¿verdad? El paisajismo, la música, la poesía, etcétera. Hacer una especie de antología de Peregrino. Sería un número dedicado a Carlos. Por otra parte, este libro mismo, que es el que nos ocupa, o debería ocuparnos, es la consecuencia de un esfuerzo que hicimos varios amigos y gente que estuvo dispuesta a colaborar. En primer lugar, el propio Macachín, que hizo un libro de un diseño muy acabado, muy fino, realmente un gran diseño que no participó desde el punto de vista económico para nada. Es decir, este fue un trabajo que él realizó gratuitamente. Sí, realmente es muy elegante, ¿no? Una gran elegancia. Más algunos otros que colaboraron, bueno, pero lo que yo quiero decir que es la consecuencia de eso, ¿no? De un grupo de amigos, que es un texto, en definitiva, que Carlos hacía mucho tiempo que estaba por publicar y que nunca había tomado la decisión. Macachín lo tenía para editarlo desde hace bastante tiempo, y como nunca se decidía Carlos, él quedó con los originales, y finalmente se pudo editar. De modo que la revista, el número ese extraordinario que quisiéramos hacer, tendría el mismo carácter que este libro, ¿verdad? De recordarlo y homenajearlo definitivamente. Vos mencionás en tu prólogo que él te lo leía por teléfono. Me olvidé de decir, no me olvidé, pero no quise decirlo, que también me tocaba el piano por teléfono. Me decía, espera un poquito, y durante 10 minutos me tocaba una sonata, no sé, que podía ser Scarlatti o podía ser algún otro. Él tenía esas cosas, aún por teléfono. Era capaz de pasar de leerme un poema a tocarme el piano de algún autor que le interesara. Alguna vez le dije, ese piano está desafinado. Pero era muy divertido hablar con él en ese sentido, porque yo nunca lo vi de mal humor. Él iba variando, sí, por ejemplo, me recuerdo una vez que me contaba de Onetti, me lo contó varias veces, el tema de sus encuentros con Onetti, pero a la vez de repente cambiaba y empezaba a hablar de Villa Colón. Él era un fanático de Villa Colón. Había vivido. Y él había vivido, y diciendo que ese era el lugar más señorial de Montevideo, y me decía que hubo en un momento hasta góndolas en Villa Colón, en un momento en que eso era un retiro, digamos, de las clases acomodadas. En la Ruina Miguelete, las señoritas de la época paseaban en barcas con sus madres, tías, por el arroyo Miguelete. Eso yo lo digo en una novela que publiqué, que es Invención del Pasado. Eso está comprobado, ¿no? Eso no es imaginación. No es imaginación. Y Carlos, nació en Lezica y vivió en Lezica toda su vida. Sus padres, evidentemente Lezica. Está la casa
de la hermana en Colón. Digo, esa era la zona, la región. Alguna vez pensó, pero rápidamente abandonó la idea de tener alguna otra cosa más cercano, más, no sé si en el propio centro, pero en un barrio más cercano al foco de sus actividades, ¿no? Claro. Pero para él tampoco eso era una molestia. Era capaz de atravesar Montevideo 4 veces. Bueno, claro, al estar en la Facultad de Agronomía estaba cercano a Villa La Colón. Facultad de Agronomía era como una, Sí. era como una de sus partes, ¿no? Sí, pero sí. había muchas otras, se Claro, andaba claro. como loco para todos lados. Él tenía, por ejemplo, en su momento un proyecto que me decía que tenía una idea, porque aparte de conversar, yo estoy en conversaciones con Talta, que era de en Villa Colón una bodega de vinos antiguas, entonces en una especie como de sótano o de una gran, para hacer eventos, hacer centros culturales, en fin, todo. Tenía unas ideas y entonces me iba diciendo una y otra vez que toda esa parte edilicia estaba desperdiciada, ¿no? La bodega está todavía, la hermana hizo hace mucho tiempo, una gran modificación para hacer actos culturales. Yo fui a la inauguración, pero yo te digo, hace ya mucho Sí, tiempo. bueno, esto estoy hablando desde el 2003, 2006. El lugar claro. es extraordinario. El problema está que, bueno, la gente en Montevideo no está acostumbrada a ir a zonas alejadas de determinados puntos, todo le parece muy lejos, pero el lugar es realmente hermoso, quedó muy lindo, y yo me acuerdo haber ido a la inauguración. También tenía la idea, Carlos, de hacer ahí un taller literario, siempre me propuso eso, pero Carlos tenía muchas ideas, no podía llevarlas todas a cabo, porque hubiera tenido que vivir 6, 7, 8 vidas, y bueno, sí, pero el hecho es que verdaderamente la bodega es un lugar espectacular. Yo no sé ahora qué pensará la hermana hacer con eso, pero se inauguró con un concierto, me acuerdo que estuvo René Pietrafesta y una violinista, ahora no recuerdo el nombre. ¿No? Fue muy interesante, realmente muy interesante. Y bueno, para él era la vida, él nunca quiso mudarse, nunca quiso mudarse. Y él siguió viviendo en la vieja casona de los padres hasta el final, y vivía solo ahí. Y, bueno. Fue el primero que me habló, por ejemplo, de un personaje también de Villa Colón que yo no desconocía. Después, obviamente, empecé a investigar y no podía creerlo, que es Andrés Gio de Badet, sí, yo lo conocí. Que también estaba vinculado, también su fascinación, obviamente la de Carlos Pellegrino, me contó, vinculado con Onetti. Onetti también estaba fascinado por Andrés Gio de Badet y me contó una historia, una foto que, bueno, ahora no le voy a contar, pero es una historia impresionante de una foto de este hombre que era amigo de Elmira Agostini, que era una especie de dandy, ¿no? Un hombre que terminó yéndose no volvió más al Uruguay, se fue a Francia y no volvió, no regresó. Una de las cosas que dice Elisa Bloch en el prólogo del Verde Más Secreto, y que yo creo que es muy contundente, es que todo aquel que escuchó o habló con Carlos Pellegrino se sorprenderá al leer el libro, porque el libro, El Verde Más Secreto, es muy conciso, muy escueto, va muy como tallado, digamos, cada uno de los versos. No hay esa proliferación, ese discurso torrencial que tenía él, ¿no? Sí, es verdad. También es cierto que se trata de... Hay signos ahí que hay que tratar de desentrañar, ¿no? Como suele pasar. Pero es verdad, sí, yo creo que de todas maneras es una poesía que impacta o no. Quizá esto sea una tontería, porque eso debe pasar con todos los buenos escritores, pero quiero decir que si no te interesa al punto de querer sumergirte en el texto, sumergirte de verdad, no leer fugazmente, rápidamente, superficialmente. Si no pasa eso, es un libro que pasaría inadvertido. Tiene momentos para mí formidables, yo no soy un especialista en poesía, pero tiene cosas, por ejemplo, yo cito 2 pequeños fragmentitos ahí en el prólogo, que realmente son extraordinarios. Pero, por ejemplo, yo ahora no sé por qué asocio esto, ya lo dije alguna vez, con las columnas que le escribía para la revista Postdata. Yo no sé si te acordás de eso. En Insomnia, ¿no? Sí. Para la revista. No. Y bueno, él las iba guardando, por supuesto se publicaban, y una vez me dio el total de las columnas que había publicado en Postdata, porque quería publicar un libro con eso. Correcto. Y yo cuando leí este libro, cuando leí los textos que integran este libro, lo asocié con aquellos textos de Postdata. Porque una de las cosas que se le reprochaba en aquel momento, y a veces me pasaba a mí, que me costaba entrar
en el texto, me costaba entrar. El famoso hermetismo del que se ha hablado y que probablemente sea cierto. Y acá hay algo de eso, es decir, una vez que entras, tenés que quedarte, pero el problema está en ciertos lectores que están acostumbrados a leer otra cosa. Bueno, justamente no sé, como a desdeñar lo que puede ser un poco árido al principio para... Si la luz no llega de golpe, ¿no? La luz no llega de golpe. Sí, la luz viene, por algo el sol no sale de golpe. Y va amaneciendo, y etcétera, etcétera. Bueno, Armonía Sommer era, digamos, no buscaba lo luminoso, buscaba lo opaco, precisamente. Sí, pero de esa opacidad luego aparecía una luz impresionante que te cegaba. Porque verdaderamente lo que dijo Carlos en algún momento se refería, creo que a la policía, a la literatura o los textos que transforman, claro, a los textos distintos, diferentes, que tienen que golpear. Y bueno, eso es lo que pasa con Carlos, pasa con Armonía, con tantos otros. Nos desacomodan, los textos nuevos, realmente creativos, no nos impresionan a veces mal porque nos desacomodan todas las certidumbres y todas nuestras certezas. Tienen que incomodar. En un momento vos destacás estos dos versos que dice, son tres, pero digamos como si fuera un título, una especie de haiku, una cosa mínima, dice Oscos, y dice, en ausencia del imán, anidan los murmullos. Sí, eso es impresionante, a mí me sigue sonando como una cosa impresionante, porque además, ahora, muerto, yo digo, imán igual Carlos. y en la ausencia de Carlos, anidan los murmullos. Oscos también podría, yo... Claro, cuando uno entra a la frecuencia de Carlos Pellegrino, entonces lee Oscos, pero también lee Foscos, ¿no? Que también son oscuros, los oscuros, y en ausencia del imán anidan los murmullos, ¿no? O sea, aparecen eso. Sí, sin duda. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Miguel. Sí, cómo no. Y amigos, después de la pausa continuamos aquí en la máquina de pensar. Estoy conversando con Miguel Ángel Campodónico sobre El verde más secreto. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar. Estamos conversando con Miguel Ángel Campodónico sobre este libro, El verde más secreto, de Carlos Pellegrino. De última estamos hablando de Carlos Pellegrino, y porque él, digamos, también tenía esa cuestión, yo te decía, esa especie de estado poético, de asociación poética. Vos me decías que las casualidades no vienen solas y que él siempre estaba, digamos, en alerta. Y bueno, yo quiero hacerte oír una cosa muy breve, son 2 minutos, donde lo encontré en YouTube, donde lo invitan junto con una delegación universitaria a Paysandú. Esto ocurre en Paysandú, está la gente de la Intendencia de Paysandú. Bueno, yo eso lo quité, y donde los invitaron para ver qué hacer con la zona costera de Paysandú, digamos, lo que podría ser la Rambla, cómo diseñarla. Y Carlos Pellegrino dice esto. Ingeniero, lo decía Mauro, ¿de qué tipo y de qué forma se puede comenzar a tratar todo esto? Bueno, primero, mire, lo primero que yo digo es esto, con infinito respeto a la memoria de la gente y del lugar. Un lugar nunca es el resultado de una casualidad, sino que tiene una evolución de millones de años. Entonces lo primero que habría que hacer es tratar de conocerlo en profundidad, y eso no se puede hacer por simplemente venir en 2 días, ¿no? Yo voy a tener que estudiar, eso es lo primero que siento. Pero tengo impresiones, o sea, lo que más me impresiona es las diferencias, si usted me permite, entre lo que es la costa del río Uruguay acá y lo que es en Salto o en Colonia. Entonces me parece que esas diferencias van a tener que ser las que inspiren qué cosas se puede, no digo hacer, más que nada es comprender y modificar mínimamente, pero gradualmente, inexorablemente, algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, la visualización del otro lado de la costa me parece importantísima. El aspecto del río como si fuera una cinta más o menos plana y que parece circular. Esa es la impresión que tengo. Parece como que abrazar al río por los 2 extremos. Bueno, era muy breve. Él estaba hablando, digamos, aparece incluso la imagen, él estaba hablando de la zona costera de
de Paysandú, bueno, de lo que podría ser una rambla, digamos, y lo estaba comparando con Salto y con Colonia, pero me llamaba la atención, digamos, ¿no? Que para él lo interesante era que se viera la otra costa, ¿no? Y el tema es que sea circular, aprovechar, digamos, ese giro que da la zona costera. Digo, obviamente está hablando de algo muy específico. También dice que los sitios llevan millones de años en formarse, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, él está generando, para quien lo quiere oír, está hablando de otras cosas también, ¿no? Sí, está provocando, ¿no? Está provocando con ideas que seguramente ninguno de los que estaban por ahí las tenía. No. Él trabajó, además, estuvo muy cerca de Leandro Silva Delgado, ¿no? Nada menos, en fin. Yo recuerdo de haberlos visto hablar con ellos dos en el Museo Nacional de Artes Visuales, porque Silva Delgado fue el que hizo el jardín del Museo Nacional de Artes Visuales. Recuerdo una anécdota respecto a Silva Delgado, no tiene que ver con Carlos, pero en ese momento parecía que fuera Carlos el que estuviera hablando, porque Silva Delgado, mirando la fachada del museo, la fachada fue hecha por Testa, Clorindo Testa, el argentino, me dijo, ¿sabe por qué planté estos árboles ahí? Para que cuando crezcan bien altos me tapen esa fachada horrible, que era nada menos que de Testa. Y en ese momento era casi que Carlos podía haberlo dicho, ¿no? Porque Carlos tenía esas cosas. También. El verde más secreto, digamos que es este poemario, y comienza con 2 versos que a mí me llamaron mucho la atención. Digo, tiene que ver también, volvemos a lo que acabamos de oír, Carlos Pellegrino como paisajista, como alguien que, por un lado, cuando habla del campo, dice estudio de campo, y puede referirse a estudio de campo transdisciplinar, o también estudio de campo de tilos y al campo verdadero, digamos, ¿no? Entonces, cuando dice el verde más secreto, dice huella manuscrita del Paráclito, ¿no? El Paráclito sería el Espíritu Santo, digamos, como que el verde más secreto en la tierra, digamos, en la huella, en lo que serían los, ¿no? En la vegetación habría ahí una huella manuscrita, dice, manuscrita del Espíritu. No, y la huella era un tema que también lo apasionaba. En fin, si uno va a hablar de las cosas que apasionaban a Carlos, estaría la vida entera, porque la vida entera lo apasionaba. Es así. Y la vida para él era todo eso. Y no solamente acá, digo, él, cuando estaba en el exterior era igual, y yo conozco gente que vivía en Francia, en París, y cada vez que iba a Francia me contaban lo atractivo que había sido invitarlo, por ejemplo, a su casa y escucharlo, etcétera. A mí me llamó la atención, digamos, tampoco lo conocía tanto, digamos, conversábamos así, esa dimensión metafísica, digamos, ¿no? Espiritual, ¿no? Que comienza, por ejemplo, voy a leer solamente los primeros versos. El verde más secreto, huella manuscrita del Paráclito, rebrota después de la tormenta para desvanecer en el cuero de la tierra el círculo de las hojas que cubren y circundan la cadencia delatada del cosmos. Y bueno, ahí continúa, digamos, ¿no? Y sin embargo, en el siguiente poema aparece como el humor, aparece la sátira, dice: no puedo creer que una mancha tenga licencia de conducir por la intendencia de camaleones y que ande desaforada por un desierto de sangre y niebla, cuando choque o se caiga el agua en el frondoso oasis transparente, ¿con qué color se la revivirá? ¿Con qué color se la revivirá? Sí. Lo de la preocupación religiosa era una preocupación latente en él, ¿no? Permanente, quiero decir. Él creía en Dios, para decirlo con las palabras más sencillas. Sí. Y confiaba muchísimo en eso. Al punto de que yo creo que su fe en algún momento lo traicionó, pero esto sería otro tema. Pero sí, claro, él venía de una familia católica y él era católico. Miguel, y nunca hablaron, porque vos sos un escritor, digamos, con la trayectoria. Bueno, hay algo que no mencionamos también, estuvieron incluidos, la última vez que yo te entrevisté a vos, probablemente no te acordás, hablamos de Armonía Somers, terminé el programa, íbamos caminando por el Boulevard Sarandí, y vos llamaste por teléfono a Carlos Pellegrino para decir... me llamó él. O él te llamó. Me acuerdo perfectamente, porque ¿sabés por qué me llamó? Porque agradecerme, ahí tenés, para agradecerme que yo hubiera dicho en tu programa que él había sido el autor de la antología y no Armonía. Exacto. Gracias, Miguel, porque me dijiste la verdad, gracias por nombrarme, gracias, bla, bla. Él me llamó.
Es una antología, digamos, de jóvenes escritores de los años 70, donde hay un prólogo, un epílogo, digamos, de Armonía Sommer, donde va analizando a cada uno de esos. Entre esos estás vos, está Lebrero, está Strasser, está Teresa, está, mira, ahora no me acuerdo de todos, pero son 10 relatos y un epílogo. Está Carlos, Carlos, obviamente, pero claro, la antología la había hecho él, y ella tuvo la rara idea de invitarnos a todos, porque quería hablar con cada uno de los escritores. A conocerlos. Nos citó a cada uno un día diferente, por supuesto, y allá fuimos, y ahí comenzó mi relación con Armonía, mi amistad. Por eso le debo a Carlos también, no solo el haberme incluido en la antología, sino haber conocido Armonía. Sorprendente. Que después hizo el prólogo para mi primera novela. O sea que, por eso está muy metido en lo que fue mi actividad literaria, ¿no? Si nada menos que con Armonía yo empecé a frecuentar su amistad y a tener su amistad y su apoyo literario, fue justamente por él, después Lisa Bloch, en fin, y otra serie de gente, porque además él tenía la virtud de, no sé, de distinguir con mucha facilidad a aquel que realmente iba a interesar o no. Y en esto también coincidía con Armonía, porque ese famoso día para mí, que yo conocí a Armonía, después yo seguí yendo a su casa, muchísimos años hasta que murió. Cuando me habló de los 10 autores que están en esa antología, me nombró a 2. Ya te digo que no conocía a nadie, tenía los textos, había leído los textos. Y me dijo, mira, no te voy a decir quién, este va a ser un escritor, olvídalo ya. No te digo no. Y Carlos también tenía eso, porque Armonía, en esa diferenciación abrupta y casi cruel que hizo, estaba de algún modo también haciendo cosas que hacía Carlos conmigo, cuando me decía, bueno, no sé, no importa quién es. No, pero lo que pasa es que está bueno el testimonio, digo, porque digo, no solamente es esa idea transdisciplinar de Carlos de pasar de un tema al otro, sino también de vincular gente con otra, una con otra. Pero era casi una misión que tenía, yo no sé cómo hacía, pero porque muchas veces podía parecer una persona muy simpática, pero nada más que eso. Pero él tenía esa virtud, ya te digo que fue así. Fue así porque además tenía el ojo, ese tercer ojo que hace falta para darse cuenta, ¿valdrá la pena invertir media hora en esta persona? No lo digo porque la haya invertido en mí, lo digo porque a mí me hizo invertir muchas horas en gente que valía muchísimo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Nunca hablaron, porque yo sé que vos sos de Onetti, nunca hablaron de Onetti con él? No, muy poco. Yo le conté la publiqué después. Mi experiencia, yo vi a Onetti una sola vez en mi vida en Madrid. Sí, me acuerdo. Dormí en su cama, yo completamente alcoholizado, y él más alcoholizado que yo, pero sin dormirse porque tenía una resistencia inhumana. Yo le comenté eso a él, lo conté, después lo publiqué, pero él de Onetti no hablaba mucho, no sé, también conmigo tenía una amistad que, no sé, que andaba por senderos que él sabía de antemano cuáles debían ser. Correcto, ¿no? Y había otros que sabía que conmigo no. Correcto. Tal vez por eso conmigo habló tantas veces de Onetti, digamos, ¿no? Porque además yo estoy absolutamente seguro de que hablaba cosas conmigo que no hablaba con otros. Claro. Que ya no tenían que ver con la literatura, tenían que ver con la realidad humana, con la vida, con la forma de ser de cada uno. De modo que, bueno, sí, me leía muchas veces cosas que estaba escribiendo, como lo hizo con poemas de este libro, pero él siempre estaba por dar el paso de publicar. Era una cosa que a mí siempre me llamaba la atención. Él siempre dudaba en publicar. Porque él, en definitiva, no recuerdo ahora cuántos fueron, pero bueno, entre la pequeña novela de la que hablé hoy y los libros de poemas habrá publicado 5 libros, todos muy, muy cortos, y él siempre estaba dudando si publicar o no, si era el momento o no. Y esto me lo transmitía permanentemente. Había una vacilación que yo nunca pude entender si se debía a inseguridad con lo que había hecho. Temor no creo que tuviera. A la exposición. A la exposición. No creo que fuera eso. De modo que nunca lo pude entender, pero lo cierto es que dudaba, hesitaba muchísimo, hesitaba totalmente.
pero bueno, finalmente... Por ejemplo, algo que digo, aquí se publicó 5 libros de poesía entre el año 71 y el 88, además de una novela en el año 84, pero fíjense, realizó una serie de paisajes acústicos urbanos en videos, yo no sé si estaba vinculado a lo de Álvarez Cosio, ¿no? Sobre Montevideo y Colonia. También integró el equipo técnico en calidad paisajista, que obtuvo el primer premio para la construcción del monumento al Holocausto al pueblo judío, que en el año 94, realizó jardines privados, proyectos originales para la conservación de la naturaleza. Su esfuerzo resultó fundamental para la creación de la Asociación Uruguaya de Arquitectura del Paisaje, en fin, una serie de cosas más. Por ejemplo, algo que yo no sabía es que integró el núcleo de música nueva. No, también. Claro, te iba a decir eso ahora, pues me había olvidado, justamente, integró el núcleo de música nueva, el núcleo en varios conciertos de sus largos años interpretó obras de él. Pero por ejemplo, para la presentación de este libro se exhibió el video que es de Fernando Álvarez Cosi, que armó con los sonidos que había grabado en el Amazonas Carlos. Carlos se fue al Amazonas. Yo no podía creerlo. Porque yo le preguntaba, ¿cómo vas a hacer tú para vivir en esas condiciones? Estuvo bastante tiempo viviendo en el Amazonas, y los sonidos impresionantes que grabó de esa experiencia única en su vida fueron luego recogidos por Fernando, quien armó ese video que se exhibió el día de la presentación del libro. Y realmente fue una sorpresa para mí que Carlos pudiera sobrevivir literalmente en ese mundo tan extraño para él, ¿no? Para él y para mí, para todos. Muy bien, el verde más secreto, digamos, hablamos básicamente de Carlos, digamos, es una personalidad, digamos, no sé, digamos, multidisciplinaria, es una especie de rayos que hay por todos lados, y el verde más secreto es un libro que realmente vale la pena porque tiene varias secciones, yo me olvidé decir, pero bueno, lo decimos ahora, tiene incluso algunos poemas visuales, poemas de intervención, poemas que no son, digamos, la poesía tradicional. Pero se nos terminó el programa. El verde más secreto, Carlos Pellegrino, esto está editado por Yagurú. Miguel Ángel Campodónico, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, como de costumbre te tengo que agradecer que te ocupes de los que no se ocupan.